Pues en este video quiero hablarles acerca de las sucesiones y vamos a estudiar los tipos de sucesiones distintos que hay. Los primer tipo de sucesiones que hay son las sucesiones finitas. Esto quiere decir que tenemos una sucesión cuyos términos son finitos. Por ejemplo esta, 1 y después le voy a sumar 3 y me van a dar 4, después le voy a sumar 3 y me van a dar 7 y después le voy a sumar 3 y me van a dar 10. Tengo esta sucesión que es finita porque si nosotros observamos la cantidad de términos que tiene es 4, que es un número finito. Sin embargo, también hay sucesiones infinitas, por ejemplo esta, 3 y a esto le voy a sumar 4, 3 más 4 es 7 y después más 4 es 11 y después más 4 es 15 y después para poner que esta sucesión siga hasta el infinito agregándose 4 y 4 y 4 y 4, lo que se pone son unos puntos suspensivos, por lo tanto aquí tenemos 4 términos, los 4 primeros términos de esta sucesión, sin embargo como la sucesión es infinita, se le colocan unos puntos suspensivos y esto quiere decir que es una sucesión infinita, con una infinidad de términos, pues esta sucesión nunca termina. Al infinito y más allá. Pues siempre podemos seguir agregándole y agregándole y agregándole 4. Pero bueno, ahora vamos a fijarnos primero en esta sucesión. Las sucesiones tienen varias formas de escribirse y yo lo que quiero ver es algunas notaciones de cómo se escriben las sucesiones. La primera notación que vamos a ver es esta. De los términos AK, desde K igual a 1 hasta 4, y esta expresión que tengo aquí nos da exactamente esta misma expresión que yo tengo acá. Lo que tengo escrito aquí es una sucesión de forma compacta, una sucesión de 4 términos. Este sería A subíndice 1, es decir, mi término 1. Este sería A subíndice 2, es decir, mi término 2. Aquí tengo A subíndice 3, es decir, mi término 3. Y aquí A4. Aquí tengo mis 4 términos de esta sucesión que era finita. Los As-Cas desde K igual a 1 hasta 4. Sin embargo, si te das cuenta, esto puede hacer referencia a muchas sucesiones. Por lo tanto, sería bueno especificar qué sucesión me da estos 4 términos. Y para eso se usa la siguiente notación. Lo que se suele poner es lo siguiente. Lo mismo en un principio. A subíndice K. A subíndice K, desde K igual a 1 hasta 4, desde K igual a 1 hasta 4, con... Y después se pone la regla de asociación, es decir, la función, con A subíndice K igual a... Y bueno, ¿cómo logramos una regla de asociación que en un principio me dé 1 y después me dé 4? Es decir, lo que hicimos fue aumentarle 3, después le aumenté 3 y me dio 7 y después le aumenté 3 y me dio 10. Sería bueno de hecho escribirlo para que lo vean bien qué es lo que está pasando. De aquí a acá hay 3 unidades, de aquí a acá le sumamos otras 3 unidades y de aquí a acá otras 3 unidades le sumamos. Por lo tanto, ¿cómo se escribe eso? Bueno, lo que hay que hacer es fijarnos en el término inicial, es decir, A1. A1 es igual a 1, por lo tanto acá va a empezar desde 1, entonces se pone aquí 1, más, y después es algo así como K menos 1, que multiplica a 3, K menos 1 por 3. De hecho, esperen tantito, mejor lo voy a escribir más formal, 3 que multiplica a K menos 1, así se ve mucho mejor. A subíndice K es igual a 1 más 3 por K menos 1. Y vamos a ver si sí funciona. Siempre es bueno que esto sea lo primero que hay que revisar. Vamos a revisar mi primer término, es decir, A1. En A1, K vale 1. Me quedaría 1 menos 1 es 0, por 3 es 0, más 1 es 1. En el segundo término me quedaría 2 menos 1 que es 1, por 3 es 3, más 1 es 4. En el tercer término me quedaría 3 menos 1 es 2, por 3 es 6, más 1 es 7. Y en el cuarto término también funciona. Y es que esta expresión que tengo aquí no es ni más ni menos que una función de K, una función que depende de K existente en los números naturales. Y recuerda, así es justo como se ven todas las funciones. A de K es igual a 1 más 3 por K menos 1, una función que depende de K. Ahora vamos a fijarnos en nuestra sucesión infinita. ¿Cómo encontramos una expresión equivalente pero en una sucesión infinita? Pues bueno, voy a poner que esta es la sucesión de los As-Cas desde K igual a 1, pero esta vez, como es infinita, vamos a tener un primer término, un segundo término, un tercer término y así hasta el infinito. Por lo tanto, es desde K igual a 1 hasta el infinito. Y podemos dar también su regla de asociación. En este caso podríamos decir que tenemos la sucesión AK desde K igual a 1 hasta infinito
con, y vamos a encontrar la regla de correspondencia. A sub índice acá es igual a mi término inicial, que es 3, lo escribimos en un inicio, más, y después vamos a fijarnos en cuánto es el paso que damos. Estamos dando pasos de 4 en 4. Aquí fue más 4, aquí también es más 4, aquí también es más 4, por lo tanto va a ser 3 más, como el primer término es 3, hay que ponerle 4 que multiplica acá menos 1. Es decir, que siempre le vamos a quitar 1 acá, es decir, al natural que nos toca. Y por lo tanto la expresión de esta sucesión, o dicho de otra manera, la función a que depende de k, en este caso es 3 más 4 por k menos 1. Y a estas formas de ver las sucesiones se les conoce como su forma explícita. Déjenme ponerlo con un color más llamativo. La forma explícita o la función explícita de esta sucesión. Sin embargo, también hay otra forma de escribir una sucesión. También las podemos escribir de una forma recursiva. Ojo, no siempre toda sucesión tiene una forma explícita de escribirse o una forma recursiva de escribirse, o muchas veces puede tener su forma explícita de escribirse pero no su forma recursiva o viceversa. Sin embargo, estas sucesiones que tenemos aquí curiosamente también tienen su forma recursiva, que vamos a ver justo ahorita, y vamos a ver cómo se pueden escribir las cosas de forma recursiva. Entonces tengo la sucesión de AK desde k igual a 1 hasta 4 con, y en esta ocasión, para verlo de una forma recursiva, lo primero que hay que hacer es definir el primer término. A1 es igual a 1, y después lo que vamos a hacer es ir anidando términos. Es decir, que el término que estamos buscando va a depender de los términos anteriores a él. El término k más 1, mejor déjenme ponerlo como el término k a secas. AK es igual al término anterior, es decir, a AK menos 1. AK menos 1 me estoy refiriendo al término anterior de AK, por lo tanto lo voy a escribir aquí. El término anterior, y después a esto le agregábamos 3. Fue justo así como definimos esta función. Le sumamos 3, le sumamos 3, le sumamos 3, y por lo tanto lo que estoy diciendo aquí es que a esta función recursiva les estamos sumando 3 al término anterior. Por ejemplo, si queremos el segundo término va a ser el término 2 menos 1, que es 1 más 3, pero el término A1 es igual a 1, 1 más 3 es 4, y por lo tanto me da el término 2. Si quisiera por ejemplo el término 3, pues sería el término 2 más 3, pero el término 2 es 4 más 3 es 7, y va quedando perfecto. El término 4 sería el término 3, es decir 7, más 3 y es 10, y por lo tanto ya tengo aquí su forma recursiva. Esta es una forma recursiva porque depende del término anterior, es decir, los términos se van anidando. Y ahora voy a hacer lo mismo para esta sucesión de aquí abajo. Tengo que AK desde k igual a 1 hasta infinito con la siguiente regla recursiva. Mi primer término A1 es igual a 3, y después yo lo que hacía para sacar el término k era, me fijaba en el término anterior, es decir, en el término k menos 1, y a esto le agregaba 4. Fíjense bien, el término inicial es 3, A1 es 3, A2 sería el término anterior, es decir, A1 más 4, pero A1 es 3 más 4 me da 7, el tercer término es lo mismo que el término anterior, que es el A2, pero el A2 es 7 más 4 es 11, y entonces para sacar cualquier término de esta sucesión me fijo en el anterior y a ese le sumo 4. Y ya con esto logro mi función o mi forma recursiva de esta sucesión infinita que yo tengo aquí. Si an es igual a n cuadrada menos 10 entre n más 1, calcula a4 más a9. Por supuesto, an lo que hace es definirnos una sucesión, y esta sucesión ya está definida explícitamente. Ya lo único que tendríamos que hacer es sustituir los valores que necesitamos y sumarlos como nos indica en el problema. Entonces, tenemos que calcular primero cada uno de estos por separado. ¿Quién sería a4? A4 simplemente sería, en esta expresión que tenemos, sustituir cada vez que veamos una n, ponemos un 4. Entonces tendremos 4 al cuadrado menos 10 dividido entre 4 más 1. 4 más 1. Muy bien. ¿Y esto a qué equivale? Bueno, 4 al cuadrado es 16 menos 10 entre 4 más 1, que son 5. Y 16 menos 10 son 6 entre 5. Muy bien. Ahí ya tenemos la expresión de A4. ¿Quién sería A9? A9. ¿Quién es A9? Veamos. Otra vez, mismo argumento. Cada vez que veamos una n en esta expresión, ponemos un 9 ahora. Entonces tenemos 9 al cuadrado. 9
9 al cuadrado menos 10 entre 9 más 1. ¿Y esto quién es igual? Bueno, 9 al cuadrado es igual a 81 menos 10. Y si eso lo dividimos entre 9 más 1, que son 10, lo que nos queda son 81 menos 10 son 71 entre 10. Y ahora simplemente hay que sumarlos. Entonces A4 más A9 será 6 quintos más 71 décimos. Entonces lo que podemos hacer es reescribir el primer sumando como, en décimos, que esencialmente son 12 décimos. Y a esto hay que sumarle 71 décimos. 71 décimos. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, tenemos 12 décimos y 71 décimos son 83 décimos. Y esta es nuestra respuesta final. Una sucesión está definida recursivamente como sigue. Nos dice que el término n es igual al término n-1 por el término n-2. Y nos dicen que A0 es 2 y A1 es 3. Así que hay que calcular A4. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como condiciones iniciales, nos dicen que A0 es 2 y que A1, vamos a ponerlo con este color, A1 es 3. ¿Cómo calcularíamos A2? Bueno, pues A2 simplemente será, nos dice que A2 lo podemos calcular como A2 menos 1, que sería 1, por A2 menos 2, que sería A0. Entonces simplemente sería multiplicar A1 por A0. Entonces, ¿esto cuánto vale? A1 vale 3 y A0 vale 2. Así que el producto completo sería 3 por 2, que son 6. Muy bien, ahora vamos a calcular A3. No, vamos a ponerlo con otro color. A3 sería A3 menos 1, que es A2 por A3 menos 2, que es A1. A2 por A1. Ahora, ¿cuánto vale A2? A2 vale 6 y será multiplicado por A1, que es 3. Así que el resultado simplemente es 6 por 3, que son 18. Y finalmente llegamos a donde nosotros queremos, que es calcular A4. A4 simplemente nos damos cuenta que es el producto de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, el anterior sería A3 por A2. Ahora bien, A3 era 18, mientras que A2 es 6, así que hay que multiplicar 18 por 6. ¿Y cuánto es 18 por 6? Bueno, 6 por 8 son 48, y llevamos 4. 6 por 1 son 6 y 4 son 10, así que son 108. La respuesta, a ver quién es A4, es 108. Voy a construir una sucesión empezando por un número digamos que es el número A. Muy bien. Y cada término sucesivo se va a obtener multiplicando el anterior por un número fijo R. Entonces, por ejemplo, el siguiente término sería este A, pero multiplicado por R. El siguiente término tendría que ser este anterior, que es AR, por R. Así que tengo AR por R, que es R cuadrada. ¿Quién sería el siguiente término? Sería este de aquí, AR cuadrada, pero multiplicado por R nos da AR al cubo. Y así sucesivamente vamos construyendo esta progresión. Y que justamente por esta razón le vamos a dar un nombre específico y se le conoce como sucesión o progresión geométrica. ¿Ok? Esto es una progresión geométrica. Muy bien. ¿Cómo construye uno una progresión geométrica? Empiezas en cualquier número que te guste, digamos, no sé, 3, 5, 10,000, el que tú quieras, y después vas construyendo poco a poco los siguientes multiplicando por un número fijo, el que tú quieras, ¿ok? Ese número fijo también tiene un nombre especial, este número R, por el cual multiplicamos cada vez que queremos obtener un nuevo número de esta progresión, tiene nombre y se llama
es conocido como la proporción común. La proporción común de una progresión geométrica. ¿Y esto por qué es cierto? Bueno, esencialmente la proporción entre cualesquiera dos términos de esta sucesión que sean consecutivos, digamos, tómense este y tómense el que le sigue. Si nosotros dividimos esos dos, calculamos la proporción que tienen, digamos, a r al cubo entre a por r cuadrada, si nosotros calculamos esta razón o esta proporción, bueno, estos se cancelan, se hacen 1, y tenemos r al cubo entre r cuadrada, esto es r. Y esto va a pasar para cualesquiera consecutivos, ¿verdad? Porque vamos a tener a r a la x potencia entre a r a la x menos 1 potencia. Las a se cancelan y tenemos r a la x entre r a la x menos 1, entonces nos queda r, ¿verdad? Así que esto va a pasar para cualesquiera. Así que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una progresión geométrica. Digamos, no sé, quizás empiezas con un número, digamos el 5, este va a ser el primero, y digamos que nuestra proporción común va a ser un séptimo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente término? Pues 5 por un séptimo, que es 5 entre 7. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro siguiente término? Ahora, este de aquí lo tenemos que multiplicar por un séptimo, así que nos queda 5 entre 7 por 7, que son 49. Muy bien. Ahora, este término de aquí, para obtener el cuarto término, tenemos que multiplicarlo por un séptimo. Entonces tendremos 5 entre 7 por 49. Bueno, eso ya es más complicado. 9 por 7 son 63, llevamos 6. 7 por 4 son 28 y 6 son 34. Así que tenemos 343 y así podemos seguir indefinidamente. Muy bien. Entonces esto fue un ejemplo de una progresión geométrica con razón común o con proporción común un séptimo. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplito. Digamos que tenemos esta progresión, esta sucesión 3, 6, 12, 24 y quizás algunos de ustedes ya vieron de qué se trata, y 48, y esta continúa de la misma forma. ¿Ok? La pregunta es si esto es una progresión geométrica. Entonces, para ver si es una progresión geométrica, debemos ver que para cualesquiera dos consecutivos, su proporción es constante y de hecho es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos este de aquí y este de acá. Entonces, 12 entre 6, vamos a hacer esta división, 12 entre 6 es 2, así que hay que multiplicar por 2 a 6 para llegar al 12. Pero fijémonos que el 12 hay que multiplicarlo por 2 para llegar al 24. Y el 24 hay que multiplicarlo por 2 para llegar al 48. De hecho, también el 3 hay que multiplicarlo por 2 para llegar al 6. Entonces, de hecho, sí es una progresión geométrica, tiene una proporción común y es el 2, ¿verdad? Y entonces claramente esto es una progresión geométrica, así que aquí no es que estemos multiplicando primero por 2, luego por 3, luego por 10 y demás, sino que claramente esto es una progresión geométrica porque siempre multiplicamos por el mismo número para obtener el número. Los primeros 4 términos de una sucesión geométrica están dados y aquí están los primeros 4 términos de la sucesión. Dice, ¿cuál es el quinto término en la sucesión? Y bueno, como siempre te invito a que pongas pausa al video y que lo intentes. Entonces, bueno, hagamos esto. Lo único que debemos hacer es recordar que en una sucesión geométrica, cada término sucesivo es el término previo multiplicado por algún número. Y a este número le llamamos razón común. Entonces, bueno, vamos a pensar en esto un poco. Menos 3 octavos es el primer término de la serie. ¿Por qué número tenemos que multiplicar a menos 3 octavos para llegar a menos 3 medios? Observa que tenemos que multiplicar por un número positivo, pues estamos pasando de un número negativo, menos 3 octavos, a un número negativo, menos 3 medios. Entonces, se tiene que mantener el signo negativo. Y si a menos 3 octavos yo lo multiplicara por otro número negativo, como menos por menos es más,
entonces se cambiaría el signo. Así que vamos a multiplicar a menos 3 octavos por un número positivo para que se mantenga el signo. Entonces, ¿por qué número multiplico a menos 3 octavos para llegar a menos 3 medios? Observa que tenemos que multiplicar por 4. Pues esto es 4 veces esto. Si multiplicamos a menos 3 octavos por 4, que sería un negativo por un positivo, eso va a ser negativo. Entonces tenemos menos 12 en el numerador y 4 es lo mismo que 4 sobre 1. Entonces tenemos menos 12 en el numerador y tenemos 8 en el denominador. Menos 12 sobre 8, eso es igual a menos 3 medios. Ahora veamos si esto se mantiene. Para llegar de menos 3 medios a menos 6, observa que otra vez tenemos que multiplicar por 4 positivo. Menos 3 por 4 positivo, eso es menos 12. En el numerador tendríamos entonces menos 12. Y en el denominador tenemos 2. Menos 12 entre 2, eso es menos 6. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que sí se mantiene cuando multiplicamos por 4 positivo. Entonces, una vez más, multiplicamos por 4 y vemos que, bueno, menos 6 por 4, eso es menos 24. Entonces, bueno, vemos que sí se mantiene al multiplicar por 4 positivo. Ahora respondamos a la pregunta, ¿cuál es el quinto término de la sucesión? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar menos 24 por 4. Menos 24 por 4 es menos 96. Puedes ver que 4 es la razón común para esta sucesión geométrica. Y bueno, solo para dejar en claro cuál es la respuesta a la pregunta que se nos planteó en el ejercicio, cuál es el quinto término de la sucesión, es menos 96. La sucesión geométrica ADN está definida por la siguiente fórmula. Entonces, bueno, veamos aquí dice que el enésimo término será igual a 3 por menos 2 tercios elevado a la n-1 potencia. Y bueno, dado esto, la pregunta es, ¿cuál es el quinto término de la sucesión? Entonces, bueno, como siempre te invito a que lo intentes, a que intentes averiguar cuál es el quinto término de la sucesión dada esa fórmula. Entonces, bueno, para averiguarlo podríamos usar esta fórmula, como ya lo dije. A de 5, ¿a qué será igual? Entonces, bueno, donde yo vea una n, en lugar de poner n voy a poner 5. Voy a reemplazar a la n con un 5. Entonces, a de 5 es igual a 3 por menos 2 tercios elevado a la n-1, entonces 5 menos 1 potencia. Eso es igual a 3 por menos 2 tercios elevado a la cuarta potencia. Muy bien, ¿y eso a qué será igual? Veamos, entonces, observa que estamos elevando un número negativo a una potencia par. Así que nos dará un valor positivo. Porque estamos elevando un número negativo una cantidad par de veces. Entonces será igual a 3 por 2 elevado a la cuarta potencia. Eso es igual a 16. Y 3 elevado a la cuarta potencia, eso es, veamos, 3 al cuadrado es 9. Entonces 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, eso es 9 por 9. Así que 3 a la cuarta es igual a 81. Entonces tenemos 3 por 16 sobre 81. Y yo sé que me va a quedar positivo porque estoy multiplicando un número negativo por él mismo una cantidad par de veces. Entonces, bueno, en este caso es 4, o lo que es lo mismo, estoy multiplicando 4 números negativos juntos. Eso me dará un valor positivo. Por lo tanto, obtengo 3 por 16 sobre 81 y eso es igual a 3 por 16, eso es igual a 48 sobre 81 positivo. Entonces, terminamos. El quinto término de la sucesión geométrica es 48 sobre 81 positivo. Y listo. La sucesión geométrica ADN está definida por la siguiente fórmula. Y bueno, aquí tenemos que el primer término, A de 1, es igual a menos 1 octavo. Y cada término después de este queda definido de la siguiente manera.
A de n será igual a 2 por el término anterior al término n. Entonces, 2 por a de n menos 1. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es a de 4? El cuarto término de la sucesión. Así que bueno, como siempre, te invito a que pongas pausa al video y que lo intentes. Intenta averiguar qué es a de 4, el cuarto término de la sucesión geométrica que tenemos aquí. Muy bien, entonces, iniciemos, vamos a resolver esto. Hay varias maneras de resolverlo. Bueno, una de ellas es simplemente usar estas fórmulas directamente. Entonces, podemos decir que a de 4 será igual, en este caso, a de 4 será igual a 2 por a de 3. Y a de 3, usando nuevamente la fórmula, tenemos que a de 3 es igual a 2 por a de 2. Cada término es igual a 2 por el término anterior. Y luego regresamos a la fórmula. Tenemos que a de 2 es igual a 2 por a de 1. Y bueno, por suerte ya sabemos qué es a de 1. A de 1 es menos 1 octavo. Entonces tenemos 2 por menos 1 octavo, que es igual a menos 1 cuarto. Así que esto es menos 1 cuarto. Entonces, 2 por menos 1 cuarto es igual a menos 2 cuartos, que es igual a menos 1 medio. Entonces, a de 4 es igual a 2 por a de 3, y a de 3 es igual a menos 1 medio. Entonces, 2 por menos 1 medio, eso es igual a menos 1. Y bueno, ahí tendrías una manera de resolver esto. Esa es una. Hagámoslo de otra manera. Ahora, otra manera de pensar esto es, bueno, aquí tenemos el término inicial y también conocemos nuestra razón común. Sabemos que cada término sucesivo es 2 por el término anterior. Entonces, podríamos escribir explícitamente esto, dado que es una definición recursiva para nuestra sucesión geométrica. Podemos escribir explícitamente que a de n es igual al término inicial, menos 1 octavo, y lo multiplicamos por 2 elevado a la n menos 1. Ahora comprobemos que esto tiene sentido. Entonces, a de 1 es menos 1 octavo, basándome en esta fórmula, por 2 a la 1 menos 1, que es 2 a la 0. Y bueno, podemos ver que tiene sentido porque eso es igual a menos 1 octavo. Basándonos en esta fórmula, entonces a de 2 sería menos 1 octavo por 2 a la 2 menos 1. Entonces tenemos menos 1 octavo por 2 a la 1. Entonces tenemos nuestro término inicial y lo multiplicamos por 2 a la 1, que es exactamente a de 2, es menos 1 cuarto. Y si queremos encontrar el cuarto término de la sucesión geométrica, podemos simplemente, usando esta fórmula, tenemos que a de 4 es igual a menos 1 octavo por 2 a la 4 menos 1. Entonces, a de 4 es igual a menos 1 octavo por 2 al cubo. Y entonces tenemos que menos 1 octavo por 8, eso es menos 1. Y bueno, tal vez estés en duda de cuál método usar, pero con este método, este segundo que hicimos, donde sacamos una fórmula explícitamente, dado que conocemos el primer término, el término inicial, y la razón común, entonces, bueno, aquí con este método resulta bastante fácil, porque bueno, por ejemplo, si tú quisieras conocer el término, no sé, digamos 40 o 50 o 1000, con el método recursivo tardarías muchísimo en averiguarlo y nos tardaríamos, bueno, mucho tiempo y gastarías mucho papel. Ajá, pero con esto sale fácil. Vamos a suponer que tenemos la siguiente sucesión. 1 menos 1 medio, después 1 tercio, después menos 1 cuarto, después 1 quinto, y esta sucesión sigue y sigue y sigue y sigue. Muy bien, creo que más o menos ves cómo está definida esta sucesión, y sería muy bueno graficarla de una vez. Así que déjame poner aquí mi eje de las y's, y por acá voy a poner a mi eje de las, bueno,
En este caso no es x, es n. Va a ser mi eje de las n, porque lo que estoy haciendo es variando a n en los naturales. Y aquí está el 1, aquí va a estar el menos 1. Y bueno, aquí está el menos 1/2, aquí está el 1/2. Y entonces voy a poner valores para n. Pero como n existe en los naturales, entonces aquí está n igual a 1. Este va a ser el 1, aquí va a estar el 2, por acá va a estar el 3, por aquí el 4, por aquí el 5, y así sigue y sigue. Muy bien, y ahora vamos a poner los correspondientes puntos. Cuando n vale 1, y toma el valor de 1. Cuando n vale 1, y toma el valor de 1. Esto es lo que nos dice el primer dato de esta sucesión. Es decir, podemos decir que y es igual a n. Y bueno, cuando n vale 2, y o la sucesión vale menos 1/2. Por lo tanto, cuando n vale 2, entonces la sucesión vale menos 1/2, que está como por aquí. Y ahora, cuando n vale 3, y vale 1/3. 1/3 está muy cerca de aquí, por aquí está 1/3. Y bueno, cuando n vale 4, y o la sucesión vale menos 1/4, por lo tanto estamos más pegados al eje de las n, estamos como por aquí. Y después, cuando n vale 5, y vale 1/5, y 1/5 va a ser más o menos este valor de aquí. Y después podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Lo que quiero que te des cuenta es que estos puntos están saltando alrededor del eje de las n's y se van acercando más y más y más y cada vez más al 0. Y esto me lleva a preguntarme qué es lo que va a pasar con esta sucesión cuando n tiende a infinito. Y es justo lo que quiero resolver en este video. Es decir, dicho en otras palabras, esto es lo mismo que pensar el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito. Estas dos expresiones son equivalentes. Y bueno, para esto estaría muy bien encontrar una expresión para esta sucesión. Vamos a ver si podemos encontrar la fórmula de esta sucesión. Y bueno, para esto recuerda que todas las sucesiones se ven como las as n's, desde n igual a 1 hasta infinito, n corriendo los números naturales, con la siguiente regla de correspondencia. A n, ¿quién es? Y bueno, a primera vista parece ser que es lo mismo que 1 entre n. Es lo primero que te das cuenta, sin embargo, los signos se están alternando. Y bueno, para que los signos estén alternando, lo que hay que hacer es multiplicarlo por menos 1 elevado a ¿qué potencia? Y si tú quisieras que esta sucesión se alternara empezando con un signo negativo, tendrías que poner una n arriba. Sin embargo, como empezamos con un signo positivo, tenemos que poner una n más 1. Y de hecho tú lo puedes verificar. Por ejemplo, cuando n vale 1, aquí me queda 1 entre 1, que es 1, por menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, creo que sí funciona esta regla de correspondencia. Es decir, que esto es lo mismo que menos 1 elevado a la n más 1 entre n cuando hago la multiplicación de quebrados. Y por lo tanto, este límite de aquí lo puedo escribir como el límite de menos 1 elevado a la n más 1 entre n cuando n tiende a infinito. Y yo sé que no hemos definido de manera formal qué es esta expresión del límite. Sin embargo, de una manera intuitiva tú te puedes dar cuenta que esto se está acercando y acercando y acercando al 0. Pues tiene toda la lógica del mundo. Menos 1 elevado a la n más 1 lo que hace es darnos valores positivos, negativos. Y n tiene infinito. Por lo tanto, aquí estamos dividiendo un 1 o un menos 1 entre un número muy grande. Y esto quiere decir que esta expresión es una expresión muy pequeña. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de esta expresión se está aproximando a 0. Y bueno, realmente todavía no hemos probado este límite, pero si esto fuera cierto, entonces puedo decir la siguiente expresión. Y déjame anotarlo por aquí. Si esto es cierto, entonces puedo decir lo siguiente. Entonces puedo decir que la sucesión AN converge al 0. Converge al 0. Y bueno, esto sí es cierto si demostramos que este límite realmente es igual a 0. Si esto no fuera cierto, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión no se aproxima a cierto valor, y ojo, no forzosamente tiene que ser igual a 0, puede ser igual a cualquier constante. Pero bueno, si esto no pasa, y pese a que todavía no he definido bien esta idea del límite, si esto no pasa, entonces decimos que la sucesión AN diverge.